Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de tu podcast Hablemos de la familia. Y como siempre con un tema interesante para abordar en los temas familiares y de pareja. Y hoy mi esposa como siempre me acompaña y tenemos una invitada, nueva vez en este podcast, que mi amada esposa va a introducir. Amén, amén, amén. Un placer estar nueva vez con nuestra hermana Cristina, licenciada, psicóloga. Tiene una especialidad en ciencias de matrimonio y familia. Tú nos vas a explicar Cristocéntrica. eso. Cristocéntrica. Wow. A ver, nos va a explicar eso de ciencias de matrimonio y familia, cristocéntrica. Está muy bonito. Y también una especialidad en educación de niños en todas las etapas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y vamos a hablar hoy sobre qué tema, Amanda. Los factores de riesgo en la crianza. Wow. Eso es muy importante, ¿verdad? Hay muchos factores de riesgo que tenemos a veces cuando estamos criando, que no sabemos manejarlos y nos dañan. ¿A los qué son niños. expuestos? Los que Quiere son decir, son expuestos a factores los que están en el entorno, Cristina. Están en el entorno. A veces hay factores de riesgo que se propician en el mismo hogar, alrededor de la familia. Oh, sí. De hecho, hay un factor de riesgo que es predominante y es cuando los niños y las niñas crecen en familias ampliadas o que la familia es muy buena anfitriona y viene el primo del campo, viene el tío del campo y todo el que llega, el paracaídas, llega a la casa. Ese es un factor de riesgo muy alto para los niños y las niñas. Quiere decir, tú estás hablando de factores de riesgo como elementos que son amenazas. Amenazas para el desarrollo de nuestros hijos. De una manera normal, de lo que pudiéramos llamar un desarrollo, un crecimiento del hijo o de la hija de manera normal. Así Puede es. ser en lo emocional como en lo físico, ¿verdad? Claro, claro. Los factores de riesgo hay emocionales, hay físicos y están esos factores de riesgos psicosociales que son los que están ahí fuera esperando a nuestros hijos que migren del hogar para absorberlo y enrolarlo en situaciones que se hacen difícil luego sacar a nuestros hijos. Y de ahí vemos muchas situaciones que salen. Cuando tú hablas de vienen familias que se vienen a conformar parte del entorno familiar, tú dices es un factor de riesgo. Muy un tío, alto. un primo. Lo primero es que en el seno del hogar solamente deben estar la pareja y los hijos. La Sí. familia nuclear. La familia nuclear. ¿Y si es una pareja monoparental? ¿Qué Realmente, diferencia hay en los factores de riesgo cuando la pareja es una madre que Ahí hay está un fa- criando sus hijos? Hay factores de riesgo en el desarrollo sexual de los hijos, porque en el diseño de Dios lo primero es que Dios no diseñó a nadie para que críe solo. ¿Y cómo? Déjame. Desde el Génesis, Sí. desde el Génesis, dice la palabra de Dios, varón y hembra lo creó. No, y empezó diciendo que no es bueno que el hombre No, esté solo. no es bueno que el Exacto. hombre esté solo. Entonces, ese modelo de familia nuclear. que está en el diseño de Dios es el que tenemos que tratar de conservar hoy. Sí. Por eso hasta para engendrarlo necesita de un hombre y una mujer. Yo felicito a las mujeres que dicen, no, porque yo voy a parir y voy a criar sola. Pues yo le tengo una noticia. El hombre en Dios, su sacerdocio, su mayordomía, es algo que determina y define el carácter de los hijos, Ujú. hembras y varones, Sí. la feminidad en las niñas y la masculinidad en el varón. Lo define papá. Ujú. Sin embargo, si mamá está ausente en ese desarrollo sexual de nuestros hijos, puede haber una situación en el desarrollo sexual de los hijos. Si papá está ausente, igual. Pero sí, es correcto. Y es interesante ese tema porque debe ser abordado. Hay muchas concepciones erróneas al respecto de esto. Hay personas que, como tú muy bien dices, han tomado la decisión de yo solamente quiero el hijo, no necesito al hombre y yo voy a procrear y voy a criar ese hijo. Eso es una situación, es una decisión que está tomando de una manera consciente. Pero hay otro grupo de personas, mujeres, que sencillamente están criando solas, no porque ellas quisieron criar solas, sino porque No, les tocó. Sí, les tocó porque Les la tocó. relación, por alguna razón, la relación no funcionó. Y no funcionó, puede ser inclusive que haya sido violencia doméstica y hayan tenido que Así separarse es. por eso, Ujú. porque ahí pone en riesgo todo esto. Entonces, definitivamente ese factor de riesgo, del hecho de no... Tiene una manera de cómo solucionarse. Sí, Porque si mamá está Ahí criando vamos. sola, tiene que buscar un modelo de papá en un tío
o sea, un hermano de ella, Sí. Un abuelo, alguien cercano que sea el que le modele al niño para ir a la peluquería, para llevarlo a jugar béisbol, para llevarlo a alguna actividad, que inclusive ese tío, o sea, que le modele todo, llevarlo al baño, porque si un niño crece, mamá, la hermana, la abuela, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo un caso que el niño está lidiando y fue públicamente, fui a un programa de radio y la madre llama y dice, mi hijo dice, mamá, es que yo no quiero verme como una niña porque yo soy cristiano. Okay. Entonces esa madre llama al programa de radio preocupada cómo va a manejar eso. Y papá está presente y yo, mire, búsquelo. Papá puede estar bajo el mismo techo, pero el papá con tiempo de calidad ausente va a crear estas situaciones, porque quien lo baña, lo cambia es mamá, con quien lo cuida es la señora del servicio, la hermanita es su compañera de juego, papá se va de madrugada y llega de noche, no está viendo a papá. Quiere decir que en ese caso hay un hombre en la casa que duerme ahí. Exacto, pero no hay un padre en la casa. No hay un padre. Quiere decir, la figura paternal no está ahí. Y ahí, en ese escenario, que es interesante porque es más común de lo que podemos pensar. Claro. Es como una gran familiaridad que hay en ese entorno, donde el padre se convierte en el gran proveedor todo el tiempo, y para poder ser el proveedor y tratar de darle lo que él considera que es el nivel de vida de su familia, está dispuesto a sacrificar la intimidad y la relación familiar de con sus hijos. Y ahí hay un factor de riesgo importante, porque en ese mismo tenor, Cristina, los hijos crecen. Así es. El padre, si estamos hablando en este escenario que estamos hablando, el padre no ve el crecer sus hijos. No. O sea, no participa, no va a las reuniones del colegio o de la escuela, no participa en las actividades que el hijo está. Si el hijo practica la pelota, no va a los juegos de pelota, por decir algo. Ese niño crece con unos niveles de frustración tan altos. ¿Y cómo lo expresan, Cristina? La frustración típicas. Lo expresan con riñas. Lo expresan así. ¿Son rebeldes? Son rebeldes, le hacen bullying a otros niños, porque cuando papá no está presente para fijar esos límites y acompañar a mamá en el modelo de crianza, lamentablemente no hay una autoridad masculina que me diga que yo debo tener un límite. Y de hecho vamos a ver una imagen que les traje sobre cómo se origina todo esto, donde está el niño. Vamos a ver, ¿qué tenemos para dar nosotros como padres? Nosotros como padres nos enfocamos en las necesidades básicas, sí. Comida, vestido, escuela, pero eso no es lo que tu niño necesita. Lo que tu hijo necesita es tu presencia. Entonces, en tu presencia es que tú vas formando los hábitos, le vas poniendo límites, los expones a la cultura familiar, y el niño aprende cómo es que se manejan mis tíos, cómo se abrazan en los encuentros familiares, cómo es la coinonía en esa mesa cuando se comparte la cena de Navidad, o no la cena de Navidad, cualquier encuentro familiar que es importante. Entonces, tener esa posibilidad de estar en una comunidad, de un contexto de vulnerabilidad extrema para tus hijos, sí, te lleva a ti a buscar opciones. Yo recuerdo que yo traía mi carrito lleno de niños de Guaricano, de Villamella, Buenas Nuevas. Y hoy por hoy hay familias todavía que se congregan en Buenas Nuevas, que nacieron en esos grupos discipulares y que venían de Guaricano, de Villamella, a Buenas Nuevas. Pero uno tiene que hacer esfuerzos extras. Cuando tú dices eso, y es importante que hagamos un hincapié,
Cristina, cuando tú dices eso, que traías a los niños de Guaricanos y de esos sitios, lo traías a la iglesia Buenas Nuevas, pues lógicamente lo que tú estás diciendo es los saco de un ambiente tóxico y los llevo a tener un aire de un ambiente que es el proyecto social de vida que yo estoy como madre dispuesta a pagar el precio. Y que quieres que conozcan los valores también, no que absorba los valores del entorno, de la cultura social al entorno, sino que tú les llevas a un entorno diferente donde están los valores, aunque tú no vivas ahí. Y en esa misma experiencia de traerlo y llevarlo, recuerdo que una vez por comodidad, yo le pagaba un transporte, yo los traía al culto del sábado. Eso. Y le pagaba a alguien que me lo llevara, y un día llegaron de la iglesia cantando Pepe, digo yo, dígame. ¿No fue eso que yo los mandé? Dice, y dice el chiquito que estaba, porque venían las grandes al culto de jóvenes, pero él quería venir siempre. Dice, mami, eso fue yo, el taxista. O sea, le pongo esto porque tú entiendes como papá que estás creando, tomando todas las decisiones oportunas para que tus hijos no tengan esa exposición tan grande. Pero lo van a encontrar en cualquier... Claro. Y eso es que yo crié en otros tiempos. Pero hoy día lo tenemos aquí. Y por eso es tan importante crear en valores, Cristina, porque como dice la palabra, lo decía Pablo, es lucharlo todo y retener lo bueno. Pero para tú poder retener lo bueno, tú tienes que saber lo que es bueno. Claro. Entonces, el poder formar una familia en el entorno de una iglesia es importante porque no solamente aprendes cosas como la fe, y aprendes la importancia de tener a Dios en nuestra familia, establece unos valores cristocéntricos que también norman la conducta de la familia como entorno, pero no es solamente ir los domingos. No. Es participar en la comunidad. Es que nuestros hijos e hijas, nosotros de adultos, somos lo que somos por las experiencias positivas o negativas que vivimos desde la primera infancia. Será otra de las que tenía que dar. A ver si nos ponen el cuadrito de nuevo. Sí. Por favor. O sea, esas... Digo yo, no, mi amor. De Arroyo Hondo, la puerta del colegio, a los Guaricanos, construyendo esa Jacobo Magluta que estaba. Y yo, no, mamá. Venga, mire, le compro la mascota, le compro el lápiz, escriba todo ahí. Y en la tarde, cuando el transporte la lleve para la casa, usted me va a guardar todo en la mascota que va. Y esa chica es súper organizada. Y es la memoria. No sé si me doy a entender, o sea, los límites que tú le pones a los hijos, lo que tú les permites, va a formar un carácter en ellos, que es lo que luego le va a servir de recursos. Pero también eso implica, Cristina, que tuvo consecuencias. Claro. Es decir, porque a veces queremos resolverle todos los hijos y no lo dejamos que ellos empiecen a tener sus experiencias y las consecuencias de esas experiencias para que puedan entonces normarse mejor. Si siempre vamos a estar ahí cuando van a caer, si estamos ahí y no permitimos que tengan las consecuencias. Tenemos que esperar que tropiecen y cuando vengan de allá para acá, retomar los valores que te sembré desde la primera infancia. Okay. O sea, si yo no siembro, como dice Eclesiastés, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En la siembra a tiempo y oportuna de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos, aunque el mundo los arrastre y vengan golpeados, tú vas a estar aquí con ellos para recibirles. Y el tú recibirles con ese amor y esa misericordia que Jesús nos modeló, es lo que, aunque el factor de riesgo de fuera que le alcance, te va a permitir restaurarles. Así te va a permitir restaurar. Hay otro factor. Sí. Perdóname, que los muchachos a veces utilizan manipulación y abogan hasta por sus derechos. Yo recuerdo el mío una vez tenía como 8 o 9 años y me vino con algo del que porque en el colegio le daban un librito los derechos fundamentales. Y él me habló de sus derechos y yo le dije, pero te faltó leer la parte de tus deberes. Ya. Tú tienes tus derechos, pero mira, el mismo librito habla de cuáles son tus deberes, vamos a leerlos también.
Claro. Así es. Y vamos a equilibrarlo, Pero porque ahí es que tiene que estar el equilibrio. ¿quiénes son los que estamos llamados a que nuestros hijos e hijas conozcan derechos y deberes? Los padres. Los primeros somos nosotros. De hecho, bíblicamente cuenta la Biblia que Loida y Eunice hablaban, dice esta palabra que yo te doy, se la entregarás a tus hijos al levantarse, al acostarse, al andar por los caminos. Amén. Tú tienes que pasar, y la educación es de mamá. La palabra dice que nosotras las madres debemos ser las primeras maestras de nuestros hijos. De la palabra, sí. Sí. Y las hembras nunca se apartarán de ella, dice también la y en Biblia. todo, porque si yo tengo que hablar con mis hijos de manejo social, de sexualidad, la familia no habla de nada de esto. Eso y es por eso una tenemos realidad. muchas consecuencias. Y tenemos consecuencias porque ellos lo van a escuchar afuera, entonces no tienen la Van a visión de buscar nosotros. la Y información. Y no trastornado. tienen lo que queremos nosotros Lo escuchan transmitirles, sino- trastornado. Exactamente. Así es. Entonces, nosotros, el factor, hay otro factor de riesgo muy importante, y es cuando nuestros hijos no saben decir que no. Ay, Wow, sí. sí. A veces Ese hasta es por importante. empatía. A veces por querer Por aprobación encajar, social de grupo. Por aprobación social. La presión de grupo. La presión de grupo. Sí. Si mi entorno familiar, yo no me siento cómodo, no me siento aceptado, tengo mucho conflicto con mis hermanos, voy donde mamá y siento que es injusta su respuesta, voy donde papá y lo que me da es un bofetón. Si todo ese entorno para mí es de peligro, no me siento cómodo, no es mi lugar seguro, como debe ser llamado cada familia, que tu casa sea tu lugar seguro. Un indicador de alerta es cuando tus hijos no quieren estar en casa, y es un factor de riesgo. O cuando se encierran en un cuarto porque saben que no Todo el pueden tiempo, salir. no, ellos en ese proceso, tanto el encierro como el no querer estar en casa es un factor de riesgo altísimo. Te está diciendo a ti que tú no le estás propiciando ambiente seguro. Cuando tenemos a los abuelos o las abuelas en casa, que si el muchacho está en la galería le molesta, si está en el patio le molesta, si está en la cocina le molesta. Un adulto mayor que tal vez está con un Alzheimer, pero el adolescente no lo entiende. No. Entonces, por eso yo decía al principio que en ese lugar seguro, donde nosotros decidimos criar a nuestros hijos, quienes caben son los padres y los hijos. Aún una persona te vaya a colaborar, trata de que no duerma en tu casa, Wow. porque hay factores de riesgo muy altos. Sí. No podemos Violentar, Ujú. ni la permitir... intimidad familiar. Eso, esa es la palabra. Cuando se violenta la intimidad familiar, pueden pasar muchas cosas. Hay muchos riesgos, sí. Otro factor de riesgo muy importante para nuestros adolescentes es cuando papá y mamá exponen mis vergüenzas, exponen mi vergüenza. Si es algo que está pasando en la casa, que lo manejamos papá, mamá, los hermanos, no vayan a la reunión familiar a decir, ese muchacho tiene 13 años y ahora se está miando. Sí. Lo primero es que fisiológicamente un adolescente no tiene por qué orinarse. Ahí hay una Exacto. situación vergüenza. a investigar. Ujú. Primero a veces se por investiga. inseguridad precisamente Claro. en su hogar. Si el niño de 7, 8 años que dormía en su cama solo va para la cama de mamá y papá, Algo está pasando. hay algo que está pasando que no necesariamente es en la casa. Investigue la escuela. Ahí tenemos que ver las conductas inapropiadas. Que muchas veces... O cuando hay situaciones que tu hijo no se comporta de una determinada Eso es. manera y de repente hay un cambio drástico, papá y mamá tienen que estar pendientes. Quiere decir, y eso es importante. Cristina, ¿cómo la gente se va edificando y dónde puede tener acceso a entender y a comprender cuáles son las conductas dentro de la normalidad en los procesos de maduración de los hijos? Porque lo que tú acabas de decir no tiene desperdicio. Hay niños y hijas, y sobre todo varones, por decir algo, que se van a los 8, a los 9 años, a las 2 de la mañana y se acuestan y penetran en la habitación de los padres y se acuestan. Y tú ves que entonces, y no es necesariamente un tema de miedo, sino sencillamente que ellos mi quieren... lugar seguro. Mi lugar seguro. Eso Cuando- se llama colecho. Y a veces Ok. costumbres, a veces son los papás que tienen ese apego y desde chiquitos siempre
lo llevan al cuarto? Bueno, una de las grandes joyas que yo aprendí en mi maestría en Ciencia del Matrimonio y la Familia es que nosotros como familia tenemos 3 altares que debemos cuidar. Ok, ¿cuáles son? El altar de la comunión, cuando compartimos la Santa Cena en la Amén. iglesia, en comunidad. Ujú. Nuestros hijos tienen que aprender a vivir en una comunidad Ujú. y saber que somos parte y que cuando compartimos el pan y el vino, allí desciende la presencia de Dios Amén. y ahí somos uno. Gloria a Dios. El altar familiar, la mesa donde comemos, donde leemos la palabra, donde compartimos el pan de la palabra o el alimento en esos encuentros familiares que Físico nada y es tuyo ni espiritual, tuyo es el alimento mío. físico y espiritual. En ese momento el Señor desciende porque así nos los enseñó. Ujú. Y el altar conyugal, que es la cama, que no es para los muchachos brincar, porque es en el único momento que el Espíritu Santo se manifiesta con la creación de los hijos, en la Amén. unión de la pareja. Entonces, por eso es tan delicado y en las habitaciones no debe haber televisor, no debe haber computador, no debe haber más nada que la pareja. Ujú. Entonces, esos altares, nuestros hijos tienen que aprender también A respetarlo. a respetarlo y saber, y esos límites, porque es ahí donde la pareja toma las decisiones, ahí donde se discuten el tema sobre los hijos, y debe haber un respeto de ese altar conyugal. Hay muchos riesgos, ¿eh? Y no nos va a dar el tiempo, pero yo antes de que termine el tiempo, yo quiero abordar un riesgo Dígame. que es importante, que tiene que ver cuando los hijos pierden la confianza en los padres. Bueno, cuando se pierde la confianza en los por padres es qué? el mayor factor de riesgo, porque lo primero es la desconfianza viene cuando papá o mamá me mienten o me engañan, me dicen cosas para salir del paso. Sí, el domingo lo vamos a hacer. El domingo nunca llega. Cuando yo te confío algo, como yo decía hace un rato, o es algo a lo interno de mi hogar, y de repente yo me entero que la vecina del lado lo sabe, pero yo nada más se lo dije a mi mamá. Exacto. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza cuando yo tengo una situación de riesgo alto y yo veo que tú, que estás llamado a protegerme, me dañas. Sí. Porque tenemos niños que son violentados por sus padres físicamente, también violentados sexualmente. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos interviniendo algunos hogares del sistema de protección y son niños y niñas dañados Wow. por sus mismas familias. Entonces, ese Wow. factor de riesgo, ¿no? Y por lo general ocurre que cuando existe esos niveles de violencia tan altos, es repetitivo. Mamá fue violentada, mi tía fue violentada, la sobrina fue violentada, porque son patrones que se dan. Y se repite. Y se repite porque son, Aprendidos y se repite. y son maldiciones generacionales también que hay que romper con ellas. Ustedes hablaron de la confianza que se pierde, pero yo quiero hablar de lo contrario, de ganarla a nivel de que muchos padres creen ser amigos de sus hijos. Que lo que deben ser son amigos. Exacto. Pero ese criterio de amigo no debe existir. Debemos tener un vínculo de respeto, de confianza, pero no somos amigos, porque es que de repente yo soy el que me toca ponerte los límites. Cristina, ¿no es un poco confundir el tema de una buena comunicación, de una comunicación con confianza y llevarlo a entender que es una relación de amistad y que por eso esa amistad es una confusión en esos roles? Mira, para que nosotros podamos ser personas emocionalmente estables, deberíamos tener un círculo de relacionados con una mesa de 4 patas. Uh-huh. Tengo los compañeros que son personas iguales a mí, mis amigos, que nos reímos juntos, que vamos a la escuela, que somos adultos y nos encontramos y nos volvemos a reír de la misma payasada que hacíamos cuando estábamos en bachillerato. Esos son los amigos. Uh-huh. Mis pares. pares, iguales. mis exacto. iguales, mis compañeros. Debo tener una persona mentora, alguien que me supera en conocimiento, en habilidades, a quien yo consulto, a una adulta, para tomar una decisión de un trabajo, de la compra de un vehículo, de una carrera que quiera tomar. Es un mentor. Que puede ser tu padre, puede ser un pastor, puede ser... No, Y va los a ser- padres no no. entramos en los mentores. Ok. Podría ser, hay padres que llegan a ser mentores de sus hijos, pero no es.
Los mentores son personas que tú encuentras en la vida, un maestro, Son un personas que tienen pastor. mucho conocimiento en un área en el cual dirige ese conocimiento para que la otra persona alcance ese nivel de Sí, conocimiento. o sea, son las palancas que tenemos Sí. nosotros para desarrollarnos como en la vida. Tenemos los modelos, que ahí sí entran papá, Los padres. mamá. Entonces nosotros somos los modelos de nuestros hijos. Ujú. Había un anuncio una vez que decía, papá, ten cuidado, hijo, ten cuidado. No, papá, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos. Sí. Entonces, ellos siempre van a seguir nuestros pasos, pero no con lo que tú le digas, sino con lo que tú le modelas. De hecho, yo siempre he sentido que los mismos hijos no les interesa que tú seas su amigo. ¿No? Ellos tienen su, ya ellos tienen su, como su Exacto. amistad la tienen. Hasta incómodos se sienten de que tú quieras compartir con ellos como amigo. No somos iguales. Ellos mismos se sienten. Oh. Al contrario, aprovechan Eso te iba a decir. ese Utilizan. espacio que tú le das. Lo utilizan para manipularte, para sacar de ti, Así pero en el es. fondo no les interesa que tú compartas con ellos, de que si ellos están entre sus amigos tú estés ahí, ni mucho menos. Así Y es. no es solamente eso, Amanda, también hay otro elemento fundamental que es un tema de autoridad. Exacto. El amigo, como decía muy bien Cristina, son sus padres, están al mismo nivel. Son iguales. Pero un padre no puede, o una madre Le tiene toca fijar límites, y tiene una y autoridad consecuencias ante las faltas. O sea, Y eso es importante porque hay mucho desconocimiento sobre ese tema. Hay mucha confusión porque se bombardea mucha información desde diferentes ángulos diciendo, no, tú quieres tener una buena relación con tu hijo, sé tu amigo, no, sé hay una su fórmula, amigo. hay una fórmula de oro: amor y límites. Amén. Amor Y y, confianza. Amén. El Buena amor y el comunicación. límites te va a dar a ti un modelo de crianza en equilibrio y que el amor no esté fuera nunca, Sí. porque es el fundamento. Sí, y el amor te da la confianza y también permite El nivel de respeto. El nivel de respeto. Exacto. Y abre Ahí- a la comunicación. Tenemos un versículo bíblico donde habla de cómo nosotros debemos manejar a nuestros hijos y llenarlos de los buenos tesoros. Si lo tienen por ahí, nosotros tenemos que preocuparnos como padres de que todo lo que vamos a poner en el depósito de nuestros hijos para formar su carácter sea bueno. Amén. ¿Cuáles son esos tesoros? Tú dijiste son... Sí, dice acá, Proverbios 24:3, con Sí. sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, la sabiduría es un tesoro fundamental, Amén. que nosotros podamos sembrar esto en nuestros hijos, que tengan el discernimiento de poder saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, qué tipo de amistades seleccionar, a cuáles decir, somos compañeros de aula, pero no, en No mi son tus círculo amigos. no lo puedo tener, porque no es una persona que me garantiza a mí un futuro, un crecimiento, espiritual. porque lo que tiene, con esto no estoy diciendo que vamos a discriminar, No. no es discriminar, es que nosotros formemos a nuestros hijos para que ellos sean luz cuando se encuentren con este tipo de niños o de adolescentes en su vida, pero que también tengan la capacidad de no rendirse a las ofertas que les traen estos niños que no tienen esos valores y esos límites que ustedes le han dado como Y familia. es Bien. importante decir aquí que la sabiduría que se edificará la casa tiene mucho que ver con la palabra de Dios, que es la sabiduría proviene de la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que tenemos que estar fortalecidos en el conocimiento de la palabra para que el Espíritu Santo nos la revele y podamos tener la sabiduría de tomar las decisiones. Qué bueno. Bueno, Amanda, tú vas a invitar, ya El terminamos. tiempo Wow, el tiempo se fue. ¿Vas a hacer una invitación con la campanita? Exacto, ¿no? A que se suscriban y a que le den like, que le den me gusta, ¿verdad? Si Y te yo agradó creo este que programa. Cristina cerró muy bonito, es decir, a los hijos tenemos que manejarlo con amor y límite. Muy bien. Vamos a orar para despedir como acostumbramos, porque Dios siempre está en el centro. Amén. Y nosotros te decimos, Padre, te bendecimos, te adoramos y damos gracias por este tiempo, Señor, la oportunidad de poder compartir este tiempo y lo que tú has depositado en sabiduría en nuestra hermana Cristina, que te Amén. sirve a ti, Gracias, Padre. Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras los corazones de aquellos que escuchan, Señor, y que puedan recibir esta información, esta edificación que se ha provisto, Señor, y que
puedan tocar y llevar muchas de las preguntas sean contestadas, Señor, a través de lo que hemos hablado aquí, que ha sido porque tú lo has ministrado a los corazones. Ten misericordia de aquellos, Señor, y muévelos a buscar cuando necesitan, cuando tienen necesidad, muévelos a buscar a donde hay, a brevar del agua limpia, la que viene de ti, Señor, porque está en tu palabra, Señor. Tú eres la vida, y la vida para cada uno de que te busca la va a encontrar, y el que toca, tú le abrirás, Señor. Amén. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Será hasta la próxima. Dios les bendiga y estaremos en una nueva emisión de este podcast. Hablemos de la familia. Dios te bendiga. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.